El País Vasco ha perdido una oportunidad histórica. Independientemente de lo que se haga a partir de ahora, queremos pensar que las políticas económicas que estamos siguiendo se van a rectificar de forma inmediata. Creemos que deberían ser rectificadas cuanto antes, pero lo cierto es que ya hemos perdido una oportunidad histórica durante estos 7 años de crisis. Una oportunidad histórica porque nuestra situación era radicalmente distinta, sustancialmente mejor desde el punto de vista estructural que la de los territorios que nos rodean, tanto Francia, España como el conjunto de Occidente. Fundamentalmente desde el punto de vista de la contención del déficit público, la contención del endeudamiento privado y la existencia de un sector financiero sustancialmente, estructuralmente sano. Estos 3 puntos de partida, además del mantenimiento de un tejido productivo importante, nos situaban en un contexto en el que la crisis que está afectando al conjunto de Occidente y a los territorios que nos rodean suponía una oportunidad histórica para dar un salto cualitativo frente a estos territorios y acercarlos de forma decisiva hacia el norte de Europa. Lo que ha sucedido es que no hemos sido capaces de detectar esta situación, de hacer un diagnóstico adecuado que nos permitiera posicionarnos en este sentido y hemos renunciado, hemos perdido la oportunidad de dar ese salto, de utilizar los recursos disponibles para que nuestro sector industrial diese el salto en el equipamiento tecnológico que necesitaba y que esta crisis le hubiera permitido dar. Frente a las dificultades de los sectores productivos de los países del conjunto de Occidente, pero también de los países que nos rodean como consecuencia de los problemas crediticios y de la necesidad de hacer frente al endeudamiento privado y al endeudamiento público, nuestro sector productivo tenía la oportunidad, nuestras políticas públicas debían haber aprovechado nuestra extraordinaria situación estructural para ser capaces de dar ese salto, tanto desde el punto de vista de la alimentación, de la ayuda al sector productivo desde el punto de vista financiero, como de financiar las reformas y poner en marcha las reformas estructurales inmediatas en el ámbito formativo, en el ámbito educativo y en el ámbito del sistema de innovación que, como digo, hubieran sido una oportunidad extraordinaria para dar un salto diferencial, un salto adelante frente a los territorios que nos rodean.